Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con este ciclo de webinarios, sobre todo con un tema que es importantísimo. Si ustedes se acuerdan, hace y ya más de 10 años, la Organización Mundial de la Salud había impuesto el tema de seguridad del paciente como una necesidad. En realidad no trascendió demasiado, ¿no? Era cuando estaba todo el Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica en el Ministerio de Salud de la Nación que empujaban a lograr este tipo de cuestiones. Bueno, lo hemos retomado después de muchos años. El doctor Fabián Vítolo, que ya viejo amigo de la casa. Él está encargado de relaciones institucionales y servicios médicos de la Compañía Noble. La Compañía Noble es la reaseguradora del seguro de Praxis que tenemos nosotros en el colegio, con un currículum interminable, extenso, larguísimo, pero sobre todo un muy buen doctor, muy atento a todo lo que ocurre por todos lados, y esta vez nos va a sorprender con algo más que interesante: cómo desde la alegría en el trabajo podemos tener menos inseguridades, cómo podemos tener más eficiencia a la hora del diagnóstico, cómo podemos tener menos culpabilidad cuando alguna cosa no nos sale bien y obviamente menos conflictividad. Así que, y un montón de beneficios más. Así que Fabián, adelante, va a ser un gusto. Tenemos asistentes, muchos del interior de la Bueno, provincia, de la ciudad de Santa Fe, un montón de amigos y colegas, que nos están acompañando. Así que, muchas, bienvenido. muchas gracias Arturo, ya lo siento como amigo, creo que este es el cuarto o quinto webinar que damos, así que muchas gracias. Y si se acuerdan, hace un mes, para los que estuvieron participando, hablamos de atención centrada en la persona, y yo les Así prometí es. que íbamos a hablar de este tema porque no se puede hacer nada sin esto, ¿no? Y de hecho, muchas veces, ustedes saben que yo hace 30 años que me dedico, mi formación de base es neurocirugía, pero desde hace casi 30 años, al principio en simultáneo con la neurocirugía, pero después desde el 2002 full time, estoy en el mundo de los juicios. Eso me llevó a preocuparme de la seguridad del paciente. Pero claro, cuando hablo de seguridad del paciente, sobre todo en colegios médicos, los médicos eh, nos dicen, y nuestra seguridad y nuestro bienestar? Yo he viajado por todo el país y he visto cómo muchos médicos jóvenes se van del país a países limítrofes o a ejercer. Y muchas veces me encuentro con esta observación, ¿no? Se habla mucho de la seguridad del paciente, pero nadie habla de nuestro bienestar, de nuestras condiciones de trabajo. Y tienen razón. Yo siempre les respondo que la seguridad del personal de salud, del médico, está incluido dentro de la seguridad del paciente. Y voy mucho más allá. Su bienestar, su alegría en el trabajo son un insumo básico, una materia prima. La seguridad de los pacientes está inextricablemente unida al bienestar de quienes las cuidan. Entonces, en la medida que no se les brinde a quienes deben cuidar la protección, el respeto, el apoyo que realmente necesitan, será mucho más probable que cometan errores, que no trabajen en equipo o que se embarquen en actos inseguros. Es decir, que mi abordaje al bienestar ocupacional, a la alegría, tiene que ver en definitiva con preocuparme por los pacientes. En el año 2008, Don Berwick, presidente emérito del IHI, que es el Instituto para la Mejora en Salud de los Estados Unidos, una de las organizaciones de calidad médica más reconocidas del mundo, introdujo el concepto de triple meta en la salud para marcarnos los grandes desafíos a los que se enfrentan los sistemas de salud de todo el mundo en el siglo XXI. Es decir, nosotros tenemos que pasar de un modelo centrado en la enfermedad de agudos y en los hospitales para pasar a un modelo centrado en la salud poblacional, en buenos hábitos. Tenemos que reducir el costo per cápita de la asistencia sanitaria, que no significa hacer ajustes per se, como estamos viendo, sino eficientizar mucho más el gasto en salud. 30% del gasto es mal gasto en general, se gasta en cosas caras, no se invierte en cosas efectivas y baratas. Y fíjense, lo vimos en la última clase, mejorar la experiencia, mejorar la, te- el- la atención central a la persona, etcétera. Ahora bien,
A poco de andar con este tipo de meta, nos dimos cuenta de algo, ¿no? Nos dimos cuenta de que este esquema inicial de triple meta le faltaba algo. Y le faltaba básicamente esto. Porque ninguna de estas metas se puede lograr, nada de esto puede lograr si quienes tienen que prestar atención están mal. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar seguridad si no me siento seguro, no se puede dar confianza si no me siento confiado, compasión si estoy agotado, exhausto. Entonces yo no puedo ir a la guerra con la tropa desmoralizada, agotada, sin esperanzas. Por eso es una precondición. Yo siempre cuando hablamos de seguridad del paciente digo, ¿cómo está tu gente? Es muy difícil, ¿no? No puede hablarse de seguridad del paciente sobre la base de la inseguridad física, psicológica, económica y laboral del médico y del personal de salud en general. Lamentablemente, cuando vemos el panorama, no es, estamos viendo abrazos a los hospitales en todo el país, las condiciones están cada vez más precarizadas. Hoy, la ambigüedad de roles, el trabajo inútil que no agrega valor, esta precarización, el agotamiento físico y emocional, la falta de realización personal, la necesidad de tener dos, tres y hasta cuatro trabajos para mantener a la familia, un ambiente generalizado de falta de reconocimiento, de ninguneos, de falta de respeto, de exposición permanente a la violencia, nos están robando a quienes trabajamos, a quienes trabajan en salud, la alegría que debería generar trabajar en algo tan significativo como acompañar a las personas que sufren. Créanme que yo hace 25 años, 30 que estoy en el mundo corporativo y las satisfacciones, más allá también de los problemas que yo recibí como neurocirujano, de pacientes agradecidos, nunca más la volví a tener. Y esto afecta a todos, absolutamente todos, a los médicos, a los administradores, a todos. Ahora, si el burnout de los trabajadores de la salud fuera descrito en términos de salud pública, es 50%, 40-50% en todo el mundo, entre un 30, de acuerdo a 50 estadísticas, tienen burnout. Cuando hablo de burnout, hablo de agotamiento físico y emocional, hablo de falta de realización personal y hablo de despersonalización de la atención, ¿no? Lo que se llama fatiga de compasión. Bien, hasta acá el problema, el diagnóstico. Ahora, la pregunta del millón es cómo hacemos para resolver esto. ¿Qué deberíamos hacer? Y acá realmente hago principalmente responsable a los líderes de los sistemas de salud, porque el pobre médico de guardia, el que está en el frente, poco puede hacer. Y tal vez lo primero que tengamos que comprender es que el bienestar, la alegría, el sentido en el trabajo no son opcionales, son un requisito básico. eh, Alguno podría pensar que estos objetivos son utópicos, ¿no? Muy demandantes con las situaciones que vivimos, pero el foco en la alegría es muy importante. Primero, porque está en línea con la nueva visión de la seguridad, que más allá de evitar que pasen cosas malas, tratan de reforzar las cosas buenas. Y claramente no se trata de mejorar a los trabajadores, hay que mejorar el sistema. Los trabajadores, el médico son parte de la solución, no parte de- del problema. Y segundo, porque el bienestar es mucho más que la ausencia del burnout. Tiene que ver con estar conectados al sentido y al propósito de lo que hacemos. Ustedes saben que William Deming, uno de los padres de la calidad industrial, uno de los padres del milagro japonés, etcétera, cuando moría en las últimas obras, puso 14 puntos para la dirección, en general de cualquier organización. Y él decía en esos 14 puntos, uno de los puntos importantes es remover todas las barreras para apreciar la mano de obra y remover los elementos que privan a la gente de la alegría en su trabajo. Alegría, ¿no? La verdad que cuando yo escuché por primera vez esta palabra, alegría, me hizo mucho ruido, porque yo había escuchado compromiso, actitud, pero no alegría. Y hoy tenemos buenos marcos, buenos marcos de alegría, de disfrute, si se quiere. El marco de la izquierda es el marco de IHI, lo que recién mencioné, publicado en el 2017. Joy at work, si se quiere, no alegría, disfrute en el trabajo. Uno de los problemas es que los médicos en general, por las condiciones en las que trabajamos, no terminamos disfrutando de nuestro trabajo, lo terminamos sufriendo. Y ahora, si ustedes se fijan, ¿no? Gente sana, feliz, es gente mucho más productiva, esto deberían entenderlo los que lideran los sistemas, y empezamos a ver las condiciones
que generan alegría, que es mucho más que no tengas violencia en el hospital, que no te peguen, la seguridad física y psicológica, el sentido de propósito, la autonomía, la gestión participativa, sentirme con un sentido de colegialidad, bienestar. Todos estos marcos, y el segundo marco que vemos acá es el marco del US Surgeon General del 2023. Ustedes saben que es es el cirujano general de Estados Unidos, una especie de ministro de salud que es, le dicen, no es exactamente ministro, pero es el médico de la nación, el que habla cómo está el estado de salud, etcétera, y publica muy similar a este marco, ¿no? Marco para disfrutar del trabajo. Y si ustedes se fijan, estos 5 elementos que son parecidos a esto, y van pensando seguridad física, seguridad psicológica, apoyo social, pertenencia, autonomía, flexibilidad, sentido, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de satisfacer necesidades básicas humanas. Y lo interesante de estos marcos publicados, que yo después los puedo compartir, los escritos, es que son accionables. ¿Eh? Se pueden hacer cosas. Son accionables mediante métodos de mejora continua ya reconocidos. Planifico una acción, la hago, la evalúo, la ajusto, como se mejora cualquier proceso. Y eso es lo interesante de de estos marcos. Yo le voy a aportar al doctor y les voy a aportar para su biblioteca del colegio ambos marcos que yo he traducido al español. En una época que no había traducción instantánea, ahora es mucho más fácil. Entonces, lo que yo les propongo para esta charla, para el resto de esta charla, es viendo cada una de estas dimensiones, reflexionando sobre qué podríamos hacer para mejorar la alegría, el disfrute en el trabajo. Y empezamos por la necesidad básica humana más fundamental, que es la seguridad física. La necesidad de sentirse seguro, de sentir que mi organización me cuida de accidentes, de lesiones, de enfermedades. Y ustedes, esto se vio tan patente durante la pandemia. Ustedes saben que todos los 17 de septiembre, los que hacemos seguridad del paciente, celebramos el Día Mundial de la Seguridad del Paciente del año 2019. Y en el año 2020, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente estuvo dedicado a bueno, era época plena de COVID, a la seguridad del trabajador de de la salud. ¿Eh? Este, y fue ahí donde la gente entró a salir a buscar equipo de protección personal que debería haber tenido hace mucho tiempo y no tenían, a proteger a sus trabajadores. Porque muchas veces nos llenamos la boca diciendo, uno escucha, lo más importante es nuestra gente. En los dichos y en los hechos, muchas veces eso no se verifica, ni en Argentina ni en el mundo. En cuanto a seguridad física estoy hablando, no hablemos de las otras cosas. Ustedes saben que, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, 2022, y replican estadísticas, yo en la Argentina lamentablemente no tengo, eh, los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, casi triplican la de otras industrias que uno diría, bueno, es más peligroso trabajar en la industria de la construcción, ahí colgado, que estoy... No, no. Salud y asistencia social lideran desde hace muchísimos años el ranking de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. En algunos lugares la tasa de lesiones en enfermería supera 30 veces mayor que en otras industrias. Eh, por eso me parece importante, viendo este documento tan importante de la Fundación Lucian Lip, uno de los fundadores del movimiento, empezar a ver las cosas, así como yo les decía la semana pasada, empezar a ver las cosas a través de los ojos de los pacientes. También me parece importante empezar a ver los ojos a través de la fuerza de trabajo, de esa instrumentadora enchastrada de sangre en una cirugía traumatológica, en un trauma que nadie le dice, vamos a esperar un poquito, está todo bien, compensamos, podés cambiarte. eh, o ese accidente punzocortante que nadie le dice a la persona qué es lo que tiene que hacer, o esa enfermera de 50 kilos que tiene que movilizar a un paciente de 130, o esa médico, instrumentadora que está en quirófano soportando rayos en el arco en C o lo que fuere, sin una protección adecuada radiológica. Tenemos totalmente naturalizado todas estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos muchísimos accidentes punzocortantes, lesiones musculoesqueléticas, elongaciones de plexo por movilización de pacientes. Y otro
componente central, más allá de, de las lesiones y las enfermedades, es garantizar que la gente esté descansada. Y uno de los problemas que tenemos es que la gente está agotada, ¿no? La fatiga, ya sea por falta de sueño, de descanso, por largas horas de trabajo, eh, produce muchos problemas. Fíjense, este trabajo del Consejo Nacional de Seguridad, no de pacientes, de seguridad para cualquier industria de los Estados Unidos, pone 9 factores de riesgo para tener accidentes de trabajo o provocar accidentes, ¿no? Y ahora veamos en cuántos casilleros entramos los que hacemos guardia, yo ya no hago, pero hice muchos años, trabajar en distintos turnos, trabajar durante la noche, viaje largo, trabajo exigente, turnos prolongados de más de 10 horas, semanas de más de 50 horas, dormir poco, pocos recreos. Bueno, bingo, creo que llenamos todo, ¿no? ¿Eh? Todo. Tenemos el 15 sacamos todos los números, ¿no? Y esto tiene un impacto muy importante. Y lo peor es que nosotros hemos naturalizado esto, ¿no? Es lo normal, es la forma de trabajar. ¿Cómo? ¿Estaba mal? ¿No está bueno que un residente trabaje 140 horas por semana? Yo lo hice, vivimos de época. Esto está mal. La cultura médica ha promovido tradicionalmente formas de conducta absolutamente insatisfactorias. Las largas horas son vistas como la norma. Los que protestan son vistos como vaguitos, flojitos, poco comprometidos. La verdad es que existen límites físicos. No estamos preparados biológicamente para hacer muchas de las cosas que muchas veces nos hacen hacer. Yo recuerdo, y hay bastantes trabajos, yo recuerdo, hacía guardia en el Hospital Fernández muchos años y había un médico amigo que venía de Gualeguaychú y más de una vez él me dijo, mira, casi me doy un palo porque estoy agotado. Más de una vez estuvo a punto de chocar volviendo de una guardia porque tenía que volver a trabajar a Gualeguaychú. Entonces, fatiga y accidentes. Fíjense, 2,3 veces más probabilidad de chocar con su auto luego de una guardia prolongada. Publicado en New England, ¿no? Por cada guardia de 24 horas agendada, el riesgo de accidentes se incrementa casi en un 10%. O sea, accidente de trabajo, lesiones, enfermedades profesionales, fatiga. En estas condiciones es muy difícil tener alegría, en estas condiciones es muy difícil disfrutar del trabajo. Y mucho menos cuando esto se ve más en ciudades grandes, pero me imagino que también, o sea, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, están todas sometidas las guardias a esta situación, ¿no? La violencia, ¿no? Yo, de hecho, si quiero un día hablar en profundidad de la violencia en el trabajo, es un tema, ¿no? La verdad que el médico, sobre todo el médico de guardia, está extremadamente expuesto a la violencia física, a la violencia verbal por parte de los pacientes. Y esto es un fenómeno que se da en casi todo el mundo. Fíjense, yo les pido disculpas porque casi todas las estadísticas que tengo vamos a tener de Argentina, pero casi todas provienen de afuera. Fíjense, así como dije que los trabajadores de la salud en general tienen más lesiones, más accidentes que otros trabajadores, los trabajadores de la salud también son más agredidos que otras profesiones. Otras industrias tienen 2,4 cada 10.000 trabajadores, mientras que los hospitales casi cuadruplican o quintuplican. O sea, el personal de salud tiene 5 veces más probabilidad de ser dañado en el trabajo por agresiones, de pacientes, de familiares, y esto es una fuente del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. En nuestro país, yo saco mucha información, ustedes saben que la Federación Médica de Buenos Aires, FEMEBA, ha tomado un liderazgo fuerte en este tema. De hecho, si uno entra a la página de FEMEVA, van a encontrar muchísima información sobre violencia, un manual fantástico donde considera situaciones antropológicas, las causas, las formas de manejarlo. Yo reconozco que es tal vez de las mejores fuentes. Y ellos permanentemente hacen, o periódicamente, cada 2, 3 años, hacen encuestas, ¿no? Acerca de cuáles son las causas de la violencia, ¿no? Bueno, en este caso 2020, casi un quinto, bueno, tenían que ver con situación de COVID, pero fíjense las otras, casi un 40% tienen que ver con una mala comunicación, información mal dada, ¿eh? No saber manejar la ansiedad o el miedo, casi un 9% por demoras, estado mental, pacientes con alteraciones, con adicciones,
o psiquiátricos. Yo he tenido que notificar fallecimientos o cosas graves en mi guardia de neurocirugía. Esto también genera muchas veces impotencia y violencia contra los profesionales. O sea, los detonantes están bastante conocidos. Y no es el tema de hoy hablar específicamente de violencia, cosa que podemos hablar largo y tendido en otro webinar. Pero sí me parece importante tener un plan de acción, ¿no? Así como con la fatiga también tiene que tener un plan de acción, es decir, garantizar guardias más descansadas, de menos turnos, este, café disponible, higiene del sueño, etcétera. Acá en violencia también tenés que tener un plan de acción. Y el primero es el compromiso de la alta dirección. Tomar este tema en serio, ¿no? Y el compromiso de las máximas autoridades primero se demuestra garantizando la presencia del personal clínico y administrativo necesario, mucho más en la guardia, en la terapia intensiva, en esas horas muertas de almuerzos, donde el médico está almorzando, pero ¿cómo puede ser? ¿Eh? Analizando las actuales prácticas de seguridad, analizando denuncias, tomándolas en serio, evaluando los riesgos ambientales, capacitando al personal sobre esta problemática, monitoreando las conductas violentas, obligando a reportarlas, realizando por ejemplo, controles de admisión a pacientes en cosas programadas que tenían antecedentes de violencia, facilitando la denuncia del apoyo, eh, soluciones de ingeniería, botones de pánico, eh, eh, espejos curvos para ver quién viene. Esto se ve más en hospitales grandes. Después vas a tener que desarrollar una política de un programa. La política debería ser una política de tolerancia cero a todo tipo de violencia, comunicada claramente a los pacientes. Ustedes vieron que está muy de moda poner en las guardias derechos del paciente. Bueno, usted también tiene obligaciones. Usted no puede romperme la guardia, no puede romper, patear, insultar, o sea, derechos y obligaciones. Un programa escrito, activo. Yo los puedo ayudar, tengo buenos modelos, accesible, con firmas, con fechas, vivo, no un PDF en una internet que nadie conoce. Una definición clara de qué se entiende por violencia, porque la violencia verbal también es violencia. La gente solamente denuncia a veces cosas físicas muy fuertes y no denuncia agresiones verbales, amenazas, etcétera, que también son formas de violencia. Delineación de responsabilidades, por ejemplo, de asistir a los cursos que vamos a dar sobre violencia, a denunciar los hechos de violencia, cómo investigar los incidentes violentos, cómo voy a reasignar personal que ha sido violentado, lo voy a dar, separar o lo voy a o volver a obligar a estar frente a esa gente. Capacitación, ¿no? No solamente del personal clínico, tienen que saber reconocer y cómo manejar situaciones, desescalar, hay técnicas para desescalar y no escalar un problema, eh, cómo denunciar, cómo activar un plan de respuesta rápida, este, al personal administrativo también, y al personal a veces de seguridad, que muchas veces es personal formado en otra fuerza, que no sabe perfectamente manejar un delirium o manejar un paciente psicótico o no es o un paciente con una adicción. O sea, también ese personal de seguridad tiene que estar debidamente capacitado en técnicas de restricción. Todos los que hacen guardia saben la problemática de un paciente psiquiátrico, de un paciente adicto, y esto necesita estar pensado de antes, con tácticas multidisciplinarias. Todos sabemos la dificultad que conseguir un psiquiatra que venga a ver a tu guardia, pero por ahí se puede conseguir un programa de telepsiquiatría, por ahí podemos tener protocolos consensuados con farmacia hospitalaria, de sedación, para que todo el mundo sepa cómo sedar. Mm, bueno, servicios sociales, el tema de los adictos y los pacientes psiquiátricos requiere una cosa escrita, pensada. Me sorprendió viendo algunos establecimientos, ¿no? Que particularmente me acuerdo del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, que ellos tenían cada médico, cada enfermero, todos los empleados del hospital en su computadora tenían un llamador, una forma, una especie de botón de pánico que ante una circunstancia de un paciente que se ponía violento, ¡pac! Apretaba el botón sin necesidad de pedir a nada y se apersonaba un equipo de respuesta rápida como si fuera un equipo de paro cardiorrespiratorio. Lo tenían para violencia y lo tenían para incendios. Me pareció muy interesante tener este tipo de cosas en una aplicación o en la página web para no empezar a llamar a los gritos a que venga otra cosa. Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con procesos de denuncia y de apoyo post-evento, ¿no? La persona queda con estrés postraumático después de una situación así,
y hay que apoyarla. Vamos a hablar algo de esto más adelante. Bien, la seguridad física es sin duda lo más importante, pero tan importante como la seguridad física es este segundo componente, que también es una necesidad humana básica, la seguridad psicológica, ¿no? Y tiene que ver básicamente con el concepto este de Amy Edmondson, una autora que estudió mucho este tema en los hospitales, que es remover el miedo de las organizaciones. Hay demasiado miedo, miedo a hablar, ¿no? Entonces, el concepto de seguridad psicológica es un concepto que definido así es, puedo ser yo, me siento libre para decir lo que pienso, para compartir mi modelo mental. Es un entorno donde cualquiera puede realizar preguntas sin parecer estúpido, donde cualquiera puede pedir ayuda u opiniones. Mira, hoy no puedo colocar la vía sin parecer incompetente. Cualquiera puede discrepar sin parecer negativo y cualquiera puede innovar, porque el silencio es malo. El silencio es malo, inhibe toda idea, porque no solamente que no te van a contar los errores, no te van a aportar ideas, no te van a decir nada. Y generalmente cuando uno hace encuestas o las grandes encuestas de por qué la gente no habla, es porque el silencio siempre le va a ganar a la palabra. Porque si yo soy un médico residente, un enfermero o un médico muy joven y estoy en un servicio y se me ocurre una idea para mejorar la seguridad de pacientes en un futuro lejano, o sea, es hipotético, por ahí alguien me dice lo que está diciendo es una estupidez, que mirá la cosa que propones. Y entonces yo no tengo ninguna ganancia, es una ganancia hipotética a futuro, mientras que si me callo, el beneficio es absoluto. A nadie le dice nada por callarse. Entonces, es importante decir que se puede hablar, que es seguro hablar, que es seguro equivocarse. Cuando un entorno tiene alto grado de seguridad psicológica, pasan cosas buenas. ¿Eh? Los errores se comunican rápidamente, permitiendo medidas correctivas. Se facilita mucho la comunicación entre equipos y servicios, es decir, también mejora la productividad. Se comparten ideas potencialmente, potencialmente innovadoras. Edmund Burke decía que, ¿lo vieron alguna vez? Algún amigo que en una charla de café les cuenta el problema perfecto, con un diagnóstico perfecto, con una solución perfecta. Bueno, vamos a hablar con el jefe. Y cuando habla con el jefe parece estúpido. Escúchame, ¿por qué no le dijiste como me lo dijiste a mí, con los pelos como me lo dijiste a mí? Y tenía miedo de quedar mal, a veces decir muy directo. Y claro, vieron que como uno baja como 4 puntos de coeficiente intelectual, porque tiene miedo, ¿no? Ninguna pasión roba tan eficaz a la mente todas sus facultades como el miedo. La seguridad psicológica no significa en evitar el conflicto, no significa el ser civilizado, cosa que es muy buena, por supuesto. Pero a veces el conflicto está y hay que saber manejarlo. Tampoco es un tema de personalidad. Yo soy tímido, yo soy extrovertido, yo no tengo pelos en la lengua. La seguridad psicológica no es un tema de personalidad, es un tema, ni tampoco es un tema de confianza. ¿Eh? Yo puedo tener confianza en mi idea, pero no quiero tener problemas. Y tampoco consiste en relajar los estándares de rendimiento, ¿no? O sea, uno ve este cuadrante tan interesante, publicado también por Amy Edmondson, y hoy donde vemos en un eje la presión de rendimiento y en otro eje el grado de seguridad psicológica, entendido como esto que acabo de decir, la posibilidad de hablar, de opinar. Ahora bien, si yo estoy muy presionado por resultados, producción, 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 quiero opinar y me maltratan y no puedo opinar y te dicen, vos no hables, vos no pensés, hacé lo que te digo, el peor insulto que se le puede hacer a un ser humano es no pensés, bueno, yo entro en una zona de burnout, en una zona claramente de ansiedad. Después, una vez se entra en un lugar, quiere hacer algo, este, no estoy muy presionado, no estoy muy desafiado, esto pasa a veces en algunos lugares públicos, uno va, cumple, hace lo que... No hay grandes desafíos de mejora. Ahora, cuando quiero mejorar, me bajan de un ondazo, entonces yo entro en una onda de apatía. Le pongo la cabeza, le pongo acá un poquito mi presencia, pero no le pones el corazón. Tampoco la seguridad psicológica, acá por ejemplo yo puedo hablar, me escuchan y yo, pero no estoy desafiado. Tenés que entrar en esta zona, una zona donde yo estoy desafiado, tengo un objetivo ambicioso, un objetivo de equipo, y hemos hablado de equipo alguna vez, pero a su vez puedo participar y sentir que puedo contribuir a ese equipo, que puedo aprender con ese equipo, y bueno, y esa es la zona donde nosotros tendríamos que guiar a toda la gente. Y la responsabilidad de todo esto recae sobre los jefes. Vamos a ver en un ratito un poquito de esto. Eh, Después tenés este tema, ¿no? De las conductas disruptivas.
sea, todo el mundo está demasiado, o sea, ustedes saben, yo, como les dije hace mucho tiempo que estoy en el mundo corporativo, y la falta de respeto, los ninguneos, los, eh, los malos tratos que he visto en el hospital, no lo he visto en el mundo de la empresa, digamos. O sea, tenemos naturalizadas muchas conductas. Probablemente, fíjense, vean esta lista, creo que la vimos alguna vez, ¿no? Y creo que todos vemos ese médico loco, viste, que se saca, que te insulta, que te ningunea, este, eh, estas cosas son formas muy visibles de conducta disruptiva. Ustedes saben que este es un tema de seguridad del paciente que está muy estudiado. Lucian Leap incluso generó una taxonomía, ¿no? Porque estas son conductas de ira, de enojo, muy visibles. Pero hay otras formas de conductas mucho más sutiles, la conducta pasivo-agresiva, el hablar mal del otro y no de hablar de frente, el boicotearte de todos los proyectos, el pisabrotes. Bueno, hay un montón de conductas disruptivas, no es el tema de hoy, pero la verdad es que son la causa raíz de una cultura disfuncional que impregna todo el sistema de salud en todo el mundo. De hecho, las instituciones que acreditan en el país y en el mundo, como Joint Commission, tienen que demostrar su código de convivencia, porque eso también hace la alegría, ¿no? O sea, yo voy a un lugar a trabajar y me maltratan permanentemente, no me consideran. Bueno, fíjense todas las definiciones. Esto en la literatura sajona es disruptive behavior. A mí me gusta, porque disruptivo no se entiende muy bien. A mí me gusta hablar directamente de falta de respeto y maltrato, ¿no? Este, es un patrón crónico, habitual, que crea un ambiente hostil. ¿Eh? Y esto es un tema, ¿no? Y fíjense Joint Commission, ¿no? Joint Commission hace eventos centinelas. Las conductas disruptivas son conductas, estoy seguro que ustedes están pensando en ese médico sacado que todos conocemos y le seguimos permitiendo cosas, ¿no? Son conductas que socavan la cultura de seguridad. ¿Eh? Claramente que hay que diferenciar entre un episodio disruptivo y un profesional disruptivo, porque, bueno, sí, es cierto, a todos algún día se nos suelta la cadena. ¿Quién no tiene un mal día? ¿Quién no se calienta y se saca un día y está mal? Pero quien conoce a esa persona sabe que él no es así habitualmente, que generalmente esa persona se da cuenta, pide disculpas, me saqué, no sé qué me pasó, te pido disculpas. Eso es totalmente distinto al profesional disruptivo que todos conocemos, donde la conducta de este tipo que acabo de decir es su forma de ser, es la típica, ¿no? Y que no reconoce la naturaleza inaceptable de su conducta. Y el problema, fíjense, que estas conductas son frecuentes. En encuestas grandes, ya son algunas viejas, pero fíjense esta encuesta a 4.530 personas, de los cuales la mayoría son enfermeros y después médicos, ¿no? Este, fíjense que los médicos no reconocen estas conductas, ¿no? O sea, el 88% de los registered nurses, de los enfermeros, dicen, sí, yo he sido testigo de este tipo de conducta, y solamente el 50% de los médicos. O sea, está casi 20% de la gente que los ve, porque claro, es un tema también jerárquico. Y como dice este alerta, esto va mucho más allá de una situación incómoda. O sea, porque yo en la compañía de seguros puedo llevarme muy mal con mi gerente, con un director o lo que sea, y no pasa mayormente nada. Ahora, si yo soy un médico de guardia que llama a un cirujano, o que llama a un especialista neurocirujano, o soy un enfermero que llama al médico, y esta persona me maltrata, me dice, me insulta, me dice, no me tenés que llamar por esta estupidez, ya tendrías que saber que a esta altura del partido no me tenés que llamar, esto lo tenés que solucionar vos y me carajea, bueno, lo más probable es que yo no lo vuelva a llamar. Y eso no lo podemos permitir, porque eso no lo vuelva a llamar y el que se perjudica es el paciente. Entonces son conductas no profesionales que no deben ser toleradas bajo ningún punto de vista, porque son peligrosas, porque generan daños, como vemos en esta encuesta, porque disminuyen la moral, porque entorpecen la comunicación, porque genera una menor satisfacción a los pacientes, como veíamos, porque la gente se da cuenta que el ambiente es horrible. Entonces tiene un costo enorme la incivilidad. Yo cada vez hablo más de civilidad, el valor de la colegialidad, el valor de ser civilizado. Para mí, Fabián Vito, las formas importan mucho. Entonces, tienen un peso, no es que no la tienen. Y el tema, como con tantas otras cosas, estas conductas son más toleradas de lo que debieran, ¿no? Porque como tantas cosas en la vida, el problema no es la maldad de los malos, sino la pasividad de los buenos, de tolerar. Como no es conmigo el tema y le maltrata a otro, entonces
Fíjense estos trabajos viejos, pero que te hacen reflexionar, porque es cierto, ¿eh? Mucha gente se mantiene en actitud pasiva frente a conductas abusivas e intimidantes de otros médicos. Y acá hay un tema también de, de- de- de tolerancia, ¿no? Fíjense, este es el Journal de la Joint Commission, ¿no? Obviamente esto se da más en un cierto perfil de profesionales que en otro. Y acá, incomprobable, pero es una revista prestigiosa, ¿no? Ponen el ranking, ¿no? De los tipos más locos, ¿no? Cirujanos generales, neurocirujanos, traumatólogos. Estamos cerca de Dios, yo me incluyo esto. Yo creo que como no tenía psicopatía a nivel alto, tuve que dejar la neurocirugía, porque bueno. Pero claro, esto se ve más en algunas especialidades que en otras, ¿no? Y muchas de estas cosas, cuando se les pregunta, se les hacen preguntas a cirujanos, por ejemplo, sobre una serie de conductas disruptivas, ellos las tienen absolutamente naturalizadas. Por ejemplo, tratar de decirle bebé o dulce a la instrumentadora, ¿ve que es cariñoso? No, eso está mal, señor, está mal, no tienen que hacerlo, ¿no? O sea, lo tienen naturalizado, no lo reconocen. Y esto tiene una historia de tolerancia, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Generalmente los que tienen este tipo de conductas son médicos prestigiosos, muchas veces son jefes, o sea, no viene de abajo hacia arriba, viene de arriba hacia abajo. Hay una jerarquía organizacional muy, muy complicada. Hay temor a reacción confrontacional con esta persona. A veces hay conflictos de intereses, porque a veces me ha pasado de decir personas con una franca maltrato, me dice, está bien, Víctor, pero esta persona me trae 500 cirugías por año y si no se va a la institución, así que haga lo que quiera. Bueno, ahí tenés un poco la falta de coraje de la dirección para decir, mire, usted no puede hacer esto acá, porque me genera un montón de problemas. Políticas inefectivas, no sabemos cómo actuar, falta de habilidad para intervenir. En general se pide la intervención más o menos graduada, ¿no? O sea, un episodio por ahí se habla, se le dice a un amigo, habla con tu amigo. Hay que capacitar, hay que hablar de estas cosas, ¿eh? Si no, es imposible. Y esto tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el disfrute, tiene que ver con esto que dije del joy at work, porque si no tenemos esto, y es muy complicado que podamos disfrutar de nuestro trabajo. O sea, fíjense que cada una de las cosas que yo digo tiene alguna acción para hacer. O sea, no es solamente quejarnos. Podemos, porque si vos cuando entras a trabajar a un hospital te dan un manual de convivencia y lo firmás, te estás comprometiendo. Mira, en este hospital, acá la gente no se insulta, no se maltrata, no se... Y bueno, y lo firmaste. La gente sabe el valor de esta firma. Y los líderes tienen una responsabilidad enorme sobre todo esto que estamos hablando, ¿no? De seguridad psicológica, de frenar las conductas disruptivas. Primero, crear las condiciones, ¿no? Reformulando el fracaso, ¿no? O sea, para que la gente hable hay que reformular el fracaso, entre otras cosas. O sea, saber que el fracaso hoy es el subproducto del trabajo complejo que hacemos todos los días y no una falla del sistema. Aclarar la necesidad que tenemos de hablar por lo que está en juego. Aclarar, reformular la visión de los jefes. Si uno tiene un jefe que cree que sabe todo, y va a ser muy difícil que vos puedas realmente hablar y tener seguridad psicológica. Estimular la participación, ¿eh? Recorridas ejecutivas de seguridad, ir a los pisos, escuchar a los que más saben de la situación, que es, en definitiva, la primera línea, indagando con humildad, lo que se conoce como humildad situacional. Yo soy jefe, pero no puedo conocer todo, tu situación, tu perspectiva, hacer preguntas inteligentes. ¿M? ¿Qué es lo que vos veías? ¿Qué es lo que vos ves? No, ¿por qué no cumplís el protocolo? Por sí o por no. Y por último, reproducir productivamente, alegrarse cuando alguien te cuenta las cosas, ¿eh? Ser justos, como dijimos en alguna oportunidad, cuando veíamos de cultura justa. A veces la respuesta productiva es no te quiero más en mi equipo, la persona que es temeraria, etcétera. Entonces, claramente hay una responsabilidad de los líderes sobre todo esto. Bien, y nos metemos con el bienestar emocional de la gente, ¿no? Hasta ahí, seguridad psicológica. Es muy importante apoyar el bienestar. Durante la pandemia, yo estaba muy preocupado por la bienestar emocional de la gente que estaba en el frente, ¿no? O sea, como si fuera una guerra. Estaba realmente preocupado. Mi mujer es médica del Hospital Muñiz, que es un hospital de infecciosas, es jefa de diagnóstico por imágenes, ella va todos los días, parecía un marciano, cómo se vestía, etcétera. Yo estaba muy preocupado realmente. Y empecé a leer mucho a Patricia Watson. Patricia Watson es una psicóloga organizacional eh, especialista en estrés postraumático, fue durante más de 15 años la psicóloga de los Marines norteamericanos
especializada en estrés postraumático, de la gente que venía de Afganistán, de las guerras, para manejar todo ese tipo. Y ella presentó en un webinar que dio por esa época este gráfico que les voy a compartir, porque las personas que tienen una alta vocación de servicio, como son los médicos, los enfermeros, los bomberos, policías, qué sé yo, el ejército, tienen valores ideales muy acendrados que influyen de movida en la elección de su carrera, en su toma de decisiones de todos los días. Esos valores, esos ideales y la práctica de esos ideales es lo que los hacen fuertes para estar ahí cuando los demás lo necesitan. Pero son los mismos valores que los exponen personalmente y que los ponen en un alto riesgo de estrés. Por ejemplo, los médicos en general tienen un alto sentido de altruismo, es decir, poner el interés de los demás por encima del propio. ¿Cuántas veces lo vimos en la pandemia esto? Gente que ha muerto porque era una urgencia y no se protegió y había que salvar al paciente y no se protegió. Claro, esto te hace ayudar a los demás, pero puede ser que no busques ayuda para tus propios problemas porque tu salud personal no te parece una prioridad. Los médicos tienen un alto sentido de lealtad, ¿no? De cumplir con la misión que le han dado, de proteger a los demás. Por eso con esta misión fracasa, cuando no lográs, y esto lo veíamos, a pesar de los esfuerzos, la gente moría, el duelo que vos tenés es muy fuerte. ¿Y quién se preocupa de ese duelo? De esa culpa, si se quiere. Después de que un paciente estuviste trabajando, luchando el aire, el paciente murió. Los médicos somos estoicos, aguantamos, soportamos, no nos quejamos, ponemos al paciente adelante, tenemos alto sentido de coraje, de justicia, de autocontrol. Somos estoicos. Ahora bien, este mismo estoicismo puede hacer que no adviertas síntomas que son significativos del sufrimiento en vos mismo, que necesitas ayuda emocional y no la requerís a partir de este propio estoicismo. Tenemos un código moral, lo que está bien y lo que está mal. Por eso nos indignaba en la pandemia la gente que se hacía de la sota y no venía y no nos ayudaba y no cumplía con este deber moral que teníamos. Nos sentimos frustrados, traicionados. Cuando otros fallan, sentimos que otros fallan moralmente. Tenemos una vocación alta de excelencia, de ser el mejor y más efectivo profesional que podamos. Por eso cuando las cosas no salen bien, nos sentimos como una falla personal. Nunca vamos a pensar que es una falla del sistema que nos llevó a hacer esto. Tenemos un alto sentido, nos gusta hacernos cargos de todo y esto puede llevarte a que te sientas avergonzado, a que niegues imperfecciones y no busques ayuda. Por eso a mí me parece muy importante que las organizaciones sean absolutamente conscientes de este alto estrés y establezcan el bienestar emocional, no ya la seguridad, no ya el bienestar emocional de sus trabajadores como una prioridad, validando estas emociones y ofreciendo servicios de apoyo. Debería haber en toda institución grande un psicólogo que te apoye, y no tener que ir a pagar un psicólogo, hacer que la ayuda en salud mental sea visto, acceso a servicios, capacitación de los supervisores para que te puedan ofrecer estos servicios, monitorear la utilización de estos servicios. Y otro elemento, hablando de bienestar ocupacional, es que todos se sientan incluidos, independientemente de su raza, de su sexo, de su elección sexual, eh, incluidos. Hemos hablado de esto, cuidadores, discapacitados, todos se sienten incluidos. Hoy se habla de los programas de diversidad, ¿no? Los programas de IA. Bueno, pasamos a otro, ya vimos seguridad física y psicológica, ya vimos bienestar emocional. Vamos a esto, conexión y comunidad. Esto es fundamental para la alegría, sentirme conectado, ¿no? Es un componente crucial de cualquier marco que busque el bienestar de los médicos, de los trabajadores, y tiene que ver con satisfacer dos necesidades básicas fundamentales, el apoyo social y la pertenencia. Los seres humanos tenemos una necesidad innata de conectarnos socialmente. Fijémonos cómo el aislamiento afectó a la salud durante la pandemia, ¿no? El trabajo es el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y sentirse conectado, apoyado por los compañeros redunda en una mayor bienestar, mayor alegría. Y la pertenencia
se define como la sensación de ser un miembro aceptado del grupo, de estar conectado, de tener buenas relaciones interpersonales, de sentir que yo puedo contribuir. Y esto tiene que ver con esto de, como dije recién, de crear estas culturas de inclusión y pertenencia, que la gente se sienta conectada a un propósito que es mucho mayor que ellas mismas, ¿no? Que es servir a las personas en la comunidad en la que atienden. Y entonces es muy importante, y lo repito por enésima vez, que los líderes, más allá de las habilidades técnicas, valoren las habilidades humanas de relación, que se valore el ser educado, la civilidad y la colegialidad. Hay que cultivar relaciones de confianza, ¿eh? Donde unos se vean a otros no como recursos con determinadas habilidades, sino como personas. Y acá vuelvo a caer en los líderes, tienen un rol fundamental, escuchando las preocupaciones, el porqué de las cosas, ¿no? Como lo es también promover la colaboración y el trabajo en equipo. Los equipos son mucho más efectivos que los individuos. Los equipos tienen actitudes, conocimientos y habilidades de equipo, se apoyan mutuamente, tienen conciencia de situación, se comunican efectivamente, tienen líderes claros. Esto se entrena y sentirse en un equipo que produce resultados, que mejora, es una enorme sensación a ver, quien ha jugado al fútbol, al rugby, al vóley, al tenis no, sabe a uno le gusta ganar, es que tu equipo gane. Si tu equipo pierde todas las semanas, es horrible. Entonces, si el equipo es efectivo, esto también trae una enorme sensación de seguridad. Otro punto central del bienestar es la armonía entre el trabajo y la vida privada. Esto en un hospital es más difícil de conseguir que en una oficina, digamos, ¿no? Y tiene que ver con otras dos necesidades humanas básicas, que es la necesidad de autonomía y de flexibilidad. Es decir, las organizaciones deberían ver a los médicos, a los enfermeros, a los trabajadores en general, como personas completas y no a partir de sus obligaciones laborales. Los médicos, además de ser médicos, los enfermeros, el personal, son padres, son hijos, tienen distintos roles, necesidades, responsabilidades fuera del trabajo. Es importante que las organizaciones se preocupe para que tengan tiempo a veces de cuidar, de resolver un tema familiar urgente. La gente a veces tiene un tema y hay que tener cierta flexibilidad. Y si trabajamos en equipo y nos apoyamos, nos podemos... y esto también es una fuente de bienestar. Saber que dentro de las dificultades yo tengo una urgencia, alguien me va a cubrir, yo después cubriré al otro en un trabajo en equipo. ¿Eh? Entonces, me parece también el tema de brindar más autonomía acerca de la forma de realizar tu trabajo, dentro de lo posible, ¿no? O sea, bueno, esto es lo que tenés que hacer. Ahora, si vos querés cierta flexibilidad de cómo lo querés hacer, yo te la dejo, ¿no? Dentro de lo posible, que haya más voz y voto del trabajador acerca de cómo, cuándo y dónde realizar sus tareas, ¿no? Hacer que los horarios sean lo más flexibles y predecibles posibles. Todos sabemos eh, del malestar que nos produce que nos alteren la agenda, que nos alteren la agenda de guardia, que nos metan en una reunión que no estaba planificada, que encima es interminable, que se alteren de manera inconsulta los turnos. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando yo cierro un horario de una reunión, de una fecha, de una consulta, de un Ateneo, yo programo el resto de mi vida alrededor de eso, dentista, médico, lo que fuere. Entonces, esto me parece importante. Pues esto es muy, como estos marcos vienen de Estados Unidos, ellos allá no tienen derechos que nosotros tenemos. Ustedes saben que el derecho al aguinaldo, el derecho a la vacación paga, los días por enfermedad, los días por examen, son cosas ganadas en estado de bienestar, si se quiere, lo que fuere, pero que allá no se tiene, aumentar el acceso a permisos remunerados. Aún así, hay muchísima gente en la Argentina que trabaja como autónomo, que si no va no cobra, y esto es un tema también que es horrible, ¿no? Si uno se enferma, no tiene ningún tipo de cobertura, este, yo creo que esto es importante. Y después, hoy con el tema de WhatsApp. Hay que respetar los límites entre los horarios del trabajo y el tiempo libre. Hoy te ubican en cualquier momento,
a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Entonces, dentro de lo posible, si se puede decir, bueno, después respetar, que todos respetemos el horario. Mira, fuera del horario laboral, a no ser que sea una catástrofe, yo no te voy a molestar. ¿Eh? Este, esto se puede instrumentar mediante políticas que limiten las comunicaciones fuera del horario laboral, ¿eh? O los fines de semana. Nos arreglamos con lo que están de guardia el fin de semana. Otro componente central, y no se asuste que ya vamos a ir terminando, es la relevancia en el trabajo, ¿no? La gente tiene que sentir que lo que hace es importante. Esto es una fuente de alegría, una fuente de disfrute, ¿no? Y esto tiene que ver con otras dos necesidades básicas muy importantes, que es la dignidad y el sentido. La dignidad es la sensación de sentirse respetado, de sentirse valorado. Cuando la dignidad de los trabajadores, en este caso de los médicos, es reafirmada, es apoyada, aumenta el bienestar. La gente se siente bien cuando te dicen gracias, bien hecho, aunque sea tu trabajo, y se siente menospreciado o ninguneado cuando es continuamente recriminado por las cosas que hace. Eh, el sentido hace referencia puntual a que la sensación de lo que yo hago tiene una finalidad y un significado amplio. Yo trabajo en limpieza. Mi trabajo es fundamental para que no haya infecciones. Yo soy cirujano, mi trabajo es fundamental para esto. Yo estoy en admisión, mi trabajo es fundamental para la identificación del paciente. Que cada uno sepa cómo se vincula su trabajo con el equipo y con el bienestar. Y por supuesto, una forma de garantizar que sos relevante, que para mí sos importante, es garantizarte un salario digno. Tal vez sea una forma en estos tiempos, la forma que más nos falta, ¿no? Porque si vos me decís sos relevante, pero te pago, hoy enfermería está a nivel de pobreza en muchísimas instituciones. Entonces, ¿cómo podemos dar un nivel de relevancia cuando gana mucho menos que un chofer de Uber, digamos? O sea, entonces, una de las formas de hacerle sentir a la gente que su trabajo vale es este, ¿no? Yo creo que nadie abraza una profesión de salud buscando hacerse millonario, ¿no? Pero cuando estamos en estos niveles cercanos a la pobreza, y por más vocación que se tenga, es difícil pedirle a la gente que tenga alegría en el trabajo, porque sacrificarse permanentemente por la organización y también por los pacientes, por supuesto, con horas extras, con trabajo no remunerado, puede afectar claramente la salud y el bienestar de la gente. Otra cosa importante es involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones. Eso también es una fuente de alegría. Que no me traen la cosa cocinada, que me preguntan. ¿Eh? Los, los líderes participativos básicamente hacen tres cosas. Primero, hacen participar a otros antes de actuar, es decir, involucran a las personas de las primeras etapas de los cambios que se están cocinando. Después, informan, es decir, mantienen a las personas que están bajo su cargo informados, ¿no? De cambios que podrían afectarlos. Y después escuchan, contame tu visión, cómo lo estás viendo, a compartir lo que piensas de los cambios que estamos haciendo. Entonces, esto es una gestión verdaderamente participativa. Para sentirte relevante, yo genero una cultura de gratitud, de reconocimiento. ¿Eh? Y esto a veces puede ser, no estoy hablando solamente de plata, pero a veces felicitamos al equipo de diálisis porque hace 14 días, 14 meses que no tiene una infección y lo colocan por todos lados, ¿no? Y después también es importante que el trabajo y el desarrollo personal esté alineado con la misión de la organización, ¿no? O sea que yo siento que crezco y la organización crece. Porque estamos desconectados y bueno, es muy difícil generar alegría. Y por último, el último punto de este marco, ¿se acuerdan esto? Yo fui siguiendo el marco del US General, básicamente. Son oportunidades de crecimiento, ¿no? Sentir que donde yo estoy tengo oportunidades de crecer. Es fundamental para sentirme bien, para crecer, para disfrutar de mi trabajo, para tener alegría, ¿no? Y esto está basado en dos necesidades humanas básicas, la necesidad de aprendizaje y la necesidad de realización. Obviamente, yo me voy a sentir mucho más feliz si siento que mi trabajo me permite adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, que la gente que está ahí se preocupa por mi crecimiento. Y también, mientras que el aprendizaje es el proceso de crecimiento, la realización es la consecuencia
de alcanzar los objetivos. Yo realmente siento que voy alcanzando mis metas, mis objetivos. Y el primer, esto tiene que ver con ofrecer formación y capacitación de tutoría de calidad, ¿no? Es decir, muchas veces los hospitales terminan haciendo factorías, ¿no? Que sacan el trabajo, no hay espacio, me ha pasado a mí de ofrecerme a ir a capacitar, no hay espacio, no se puede suspender la agenda, y esto es muy claro. Otra cosa es que sea justo en la promoción, no hay nada peor, esto se ve bastante por política, yo vengo haciendo carrera hospitalaria y me ponen un tipo con un cargo político encima mío, y bueno, esto es horrible, la verdad. Este, eh, Creo que es bueno también ayudar, por ejemplo, en la diplomatura de salud y seguridad del paciente que yo tengo, mucha gente tiene que pagarse de su bolsillo el curso, o sea, nadie promueve estas cosas. El feedback es muy importante también, ¿no? La retroalimentación, cómo te veo, cómo creo que podés mejorar, cómo podemos mejorar juntos, constructiva, orientada al crecimiento. Y bien, yo les dije al principio que todo esto era absolutamente operativo, ¿no? Absolutamente operativo, porque la idea de esto es, claramente utilizar métodos que tenemos para la mejora continua. Ya termino, Arturo, ya No, estoy no, 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 terminando. estamos bien. este, para avanzar, ¿no? O sea, fíjense estos pasos que están en el marco del IHI que yo les voy a pasar mañana. O sea, primero preguntarle a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que a vos te importa? ¿Qué es lo que a vos te hace que tengas un buen día acá? ¿Eh? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar acá? ¿Cómo ves a la organización? Porque solamente comprendiendo lo que es importante van a poder remover los obstáculos para esto. La segunda cosa es, bueno, perfecto, esto es importante. Después, hay realmente el sistema de salud nuestro es muy complicado. Hay cosas que nosotros no vamos a poder cambiar. Esos bloques de cemento que tapan el crecimiento, la fragmentación, pero todos tenemos piedritas en el zapato, ¿no? Piedritas en el zapato que nos molestan y que por ello puedo hacerlas. ¿Qué es lo que a vos te molesta? Me molesta que me interrumpan permanentemente. Bueno, puedo manejar eso. Me interrumpan que no me... Bueno, lo que a vos te moleste, ¿qué impedimento? Y después yo tengo que tener un abordaje sistémico con la ciencia de la mejora. Planifico una acción, la hago, evalúo cómo salió y ajusto. O sea, esto es absolutamente accionable, accionable. Y es importante, como todo, como digo que es accionable, cuando yo desarrollo una medida, como todas estas que hablamos, ¿no? Tengo que poder medirla. Y yo tengo indicadores a nivel sistémico, es decir, lo que no mido es muy difícil que yo lo pueda mejorar. Entonces, yo voy a ir midiendo mi clima laboral, o sea, es muy claro que si vos tenés una rotación bestial de personas, tu clima laboral es malo. Si tenés un nivel de ausentismo enorme, tu clima laboral es malo. ¿Eh? Pero también podés hacer encuestas. Hay encuestas muy validadas de bienestar ocupacional. ¿Eh? Y después tenés todas las encuestas que podés hacer a nivel de evaluación de jefes y servicios, etcétera. Entonces, Victor Pauchet fue un cirujano muy famoso en su época, francés, y tiene esta frase que a mí me gusta para terminar esta charla, ¿no? Supónganse que ustedes fueran unos avaros, unos empresarios desalmados, solamente preocupados por la rentabilidad de su negocio. Bueno, si ustedes fueran así y lo único que les importara fuera el bottom line, ganar plata, preocúpense porque su gente sea feliz. Porque una gente feliz es infinitamente más productiva. El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Bien, una horita. Este es mi mail, como siempre, Arturo, me pueden escribir. Y yo les voy a pasar esta presentación mañana para que la tengan. Bien. Y más y los marcos, estos que me parecen interesantes para compartir. Y por supuesto, abro debate, si hay preguntas, todo Bueno, es opinable. hasta recién no habían preguntas, solamente un agradecimiento, que excelente charla, excelente clase, muy bien todo. Mientras aparecen por ahí, porque Acá hay seguridad esto, psicológica. Pueden levantar la mano y sí, hablar. sí. Eh, la cuestión en esto es que, perdón, voy a tutearte, pero eres Sí, una por favor. máquina de,
de Arturo, hablar, sí. hablar, 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 hablar. Y a veces uno queda enganchado en un tema y después se pasa y no lo puede reproducir. Pero muchas cosas re lindas en esto. Me tocó dar algunas charlas en el curso de médicos de guardia y una cuestión importante también en esto de la seguridad y todo eso es que nos brinda seguridad en el trabajo, es saber a dónde tenés que denunciar, dónde están los fiscales, cuáles son los teléfonos, cuál es la policía, cuáles son los protocolos que hay para todo este tipo de cuestiones, que eso deberían estar visibilizados y en todos los lugares. Pero yendo más a esto de la felicidad, mi experiencia laboral, yo ahora soy jubilado, ha sido grata, muy linda. Si bien he sido un tipo violento porque por las frustraciones de no terminar y todo lo demás, todos los jueves teníamos reuniones de equipo, un equipo de atención primaria, que éramos poco, habremos sido 8 o 10, depende de la época, estables, con montones de permisos, o sea, no había problema que llegaran a las 9 de la mañana, si antes a lo mejor pasaban por un domicilio y hacían una cosa o un inyectable, lo que tenían que hacer. Si alguien tenía que faltar algún día, no se informaba al ministerio porque yo sabía que aquí, en la ruralidad, cuando había un parto, cuando había algún un accidente o lo que fuese, los contaba a todos. Una cosa que dijiste muy al pasar eran, bueno, en esas reuniones al principio eran paternalistas, pero después empezaron a ser, bueno, ahora te toca coordinar a vos enfermera o ahora a vos chofer. Anotá todas las cosas que viste mal durante la semana y todas las cosas que viste bien y discutámoslas. Entonces, a partir de eso surgían montones de problemas. Y yo siempre me llevaba un librito, un cuento, porque a veces no tenían temas. Entonces leíamos un cuento, qué sé yo, Horacio Quiroga, un cuento corto. A ver, interprétenlo, qué es lo que entienden de todo esto, qué es lo que nos puede ser útil, hasta dónde nos sirve, hasta dónde no. Y una cosa importante es la camaradería. Sin duda. Con alguna regularidad hacíamos un asado entre todos. A ver, uno no intenta de fomentar a presión esto, sino esto de la pertenencia. Si vos no tenés cosas comunes en las cuales compartir, en las cuales vivir, lo demás no va. Y es cierto todo lo que has dicho, pero me siento recontra representado. Por supuesto, muy lejos de ese ideal que vos planteas, ¿no? Pero vale la pena. Sin Vi que duda. habían... Acá nos dice Valentina, nos dice, en los lugares de trabajo solo se establece pauta de seguridad e higiene. Se piensa solo en salud física, lo psico y lo social muy poco en cuenta a las políticas. Y es cierto, los lugares de trabajo. O sea, viste, con bienestar, hoy se habla mucho de violencia, casi todo de violencia, como si la seguridad fuera solamente que no te peguen, digamos, que está tal el problema, pero la verdad que es muy difícil que tengamos buenos resultados en salud en general, ya no hablo solamente de seguridad del paciente, con este nivel de burnout, con este nivel de despersonalización. Me preocupa mucho y no veo que la cosa mejore, Arturo, lamentablemente. Yo veo que no estamos bien los profesionales, no parece estar en la agenda el tema. Acá en Buenos Aires, por lo menos, es un escándalo. El Garrahan, Totalmente. el Hospital de Clínicas, están perdiendo en la provincia de Buenos Aires el Hospital del Cruce, los hospitales que están sac- vaciados de recursos de nación, que estaban funcionando realmente muy bien. Y es un problema. La verdad que no sé cómo sigue el tema, pero no está fácil ser feliz en el trabajo hoy, ¿no? La verdad. Sí, pero de todas maneras hay que ponerle toda Sin la duda, posibilidad. sin duda, pero, Este, pero sin duda. la armonía, el buen trato, Sí, dentro de esto, estamos en esta. los ambientes agradables, a eh, veces un cuadro, un parate para tomar un mate y meditar un cachito o respirar hondo, que hayan unas flores. A ver, dentro del... No, no, vos te Sí, ríes, da pero igual. Dentro de dentro la del situación tratemos de pasarla. organigrama. Estamos en la trinchera. Dentro de esto tratemos de pasarla mejor, lo mejor que Pero podamos. seguro, seguro, todo este tipo de cosas es muy poquito lo que pueden hacer, pero van aportando granito a granito y Seguro. eso hacen que uno esté mucho más cómodo.
hemos tenido dificultades, peleas, qué sé yo, diferencias de opinión y todo lo demás, como todo grupo que es difícil de sobrellevar, pero a eso se trata, o sea, uno tiene que poner lo mejor de sí para que las cosas salgan bien, ¿no? Bueno, bueno, Yo, Doc, yo le agradezco mucho. Vamos pensando un tema para el mes que viene. Me gustan mucho estos webinars. Espero que la gente también. sí, Este, sí, van a este, quedar grabados. Obviamente, está ahí el correo para las consultas, se pueden Sí, me volver a pueden ver, escribir, me pueden pedir material, todo lo que sea pero seguridad del sin duda. paciente está a disposición del colegio, de ustedes. Yo les voy a pasar, junto con la clase y la presentación, que les pido que la usen, ¿eh? No es- si Sí, usen, o sea, no tengo, porque la verdad que el conocimiento hay que difundirlo. Le voy a mandar los trabajos para que los lean que, con la bibliografía, que les voy a mandar el de alegría en el trabajo y el de bienestar ocupacional, esos dos que se los mencioné, para que tengan su materia y que ustedes puedan transmitir a su vez en sus lugares estos conceptos. Bueno, Doc, muchas gracias. gracias a todos por estar. Bueno, nos dicen, Acá, no, acá tenemos una pregunta. Guillermina, con su experiencia en el desempeño en equipo y en el mejor nivel de bienestar, ¿usted qué aconsejaría con un equipo de médicos corporativos plantear por lo menos un objetivo anual dirigido a incrementar la alegría en el trabajo? ¡Ja! ¡Qué pregunta! Es muy difícil, porque ustedes tienen que encontrar lo que les genera la alegría. Yo no se los puedo, no hay una receta, porque en un lado será, como decía Arturo, nos vamos a comer un asado, en otro tener un objetivo desafiante, en otro será trabajar juntos atrás de una meta y lograrla. ¿Eh? Vamos a bajar las infecciones, ponerte un objetivo, vamos. Bueno, y eso ponerte uno o dos objetivos, me parece que eso te da sí, bienestar. posiblemente lo difícil de esto va a depender de la disciplina. Posiblemente si es un equipo de cirujanos competitivos, no creo que encuentren una causa que genere alegría, porque No, es pero muy sí, verticalista es y todo muy. lo demás. Pero si es un equipo transversal, interdisciplinario y demás, yo exploté mucho el tema de la docencia. Mm. Nosotros nos capacitamos en emergencia y después fuimos referentes en toda la región, incluso en Entre Ríos, cómo empezar a trasladar todo ese tecnicismo que hablaban allá arriba los emergentólogos al medio rural, donde no había ni siquiera una tabla, cómo tenías que improvisar las cosas, o sea, tratar de adecuar esa tecnología a las posibilidades económicas o del lugar. Y todo eso generamos un grupo que fue maravilloso. Por un montón de tiempo levantamos el nivel de cuidados y de evitar complicaciones y frustraciones. Así que es cuestión de empezar a pensarlo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo mes, si Gracias, Dios quiere. Guillermina. Gracias por la generosidad, Fabián. Gracias al Adiós. soporte técnico, gracias a Guido, Muy bien, gracias a Guido. todos. Bueno, Felicitaciones. y nada, nos vemos en la próxima. No se olviden Hasta de la mí, invítenme próxima. a otra. Vamos a empezar con Eugenia y con algún temita. Chau, ¿De chau. acuerdo? Gracias, hasta luego, Adiós, adiós. doctores. Nos vemos. Chau.